Muy buenas a todos los seguidores del atletismo. Tenemos la Saucony Endorphin Pro Plus para analizar. La Pro Plus es una versión radical de lo que venía siendo la línea Endorphin Pro, donde habíamos tenido la Endorphin Pro y la Endorphin Pro 2, zapatillas de competición de Saucony con placa de carbono, y lo que han intentado hacer es una versión para aquellos que solo quieren una Endorphin Pro para competir, básicamente y esencialmente para competir. Habíamos dicho que la Endorphin Pro y la Endorphin Speed eran zapatillas con placa de carbono hipervoladoras, pero que eran muy polivalentes, que eran bastante duraderas, que se podían utilizar para casi todo en algunos casos, pero había cierta gente que le pedía un poquito más, que se enfrentase cara a cara con las Nike Vaporfly, con las Adios Pro 2 y todo este tipo de zapatillas que son las que tienen los podium en las carreras y las más famosas dentro de este segmento de placa de carbono. Y Saucony lo que ha hecho es radicalizar la Endorphin Pro 2 y crear esta Endorphin Pro Plus, que básicamente tiene misma media suela, misma suela, pero un upper totalmente, como veis, es prácticamente inexistente en cuanto a estructura, y donde han ahorrado ni más ni menos que 20 gramos o casi 20 gramos respecto a la Endorphin Pro 2. Se sitúa en 195 gramos de peso en talla 9 americana, 202 en esta talla 10 americana, lo cual rivaliza directamente con la Vaporfly Next Percent, que pesa más o menos lo mismo, y se pone a la cabeza del segmento de zapatillas con placa de carbono en cuanto a ligereza. Pero es que además esta Endorphin Pro Plus tiene muchas otras ventajas con esas zapatillas que son radicales, son ligeras, pero que no tienen la polivalencia, la durabilidad ni el precio que tiene esta Endorphin Pro Plus. Como decía, es una zapatilla que comparte la media suela y la suela con la Endorphin Pro 2. Vais a verlo. Como veis, mismas alturas, 36 milímetros en la parte trasera, 28 milímetros en la parte delantera, con un drop de 8 milímetros, que es el mejor en zapatillas de competición. Por el posicionamiento de la cadera es el que luego tiene una eficiencia mayor en cuanto a ahorro de energía, sobre todo en distancias largas. Seguimos teniendo el Power Run PB, media suela, que esencialmente tiene un proceso de construcción similar a lo que es el Power Run Plus y también en Adidas el Boost. Son perlitas de plástico duro que se meten en un molde, se inflan y con presión y vapor, como digo, se inflan y se juntan, creando una media suela bastante densa en cuanto al tacto que notamos corriendo, pero que luego es de tacto bastante blandito. Son 44-45 grados de dureza en estas Power Run, en estas Endorphin Pro Plus. Y a diferencia del Power Run Plus y del Boost, que es un poliuretano termoplástico que se infla, esto es un Pebax. El Pebax tiene ventajas en cuanto a que es más ligero, es mucho más, tiene mucho más rebote, y es lo que se busca para combinar con una placa de carbono de longitud completa. No tiene unas curvaturas muy marcadas, eso hace que las Endorphin Pro sean zapatillas que te pones y no notas raras, no tienes que hacer una adaptación, no son radicales, es ponértelas y echar a correr y notas el rebote, notas que funciona muy bien, pero no te metes en una nave espacial que no sabes cómo dirigir, como pasa con otras zapatillas. Para eso son muy plug and play, son zapatillas a las que te adaptas muy rápidamente y muy fácilmente. En cuanto a suela, es una suela bastante curiosa en cuanto a amplitud. Son 86 milímetros en la parte trasera y 111 en la parte delantera. Lo que han hecho es un talón relativamente ancho para la categoría, no excesivamente ancho, pero por encima de la media, y luego un antepié relativamente contenido.
Vemos que no tiene un flare marcado, sino que cae casi a bloque. Eso se hace para ahorrar peso, ya que la horma, la verdad es que es bastante universal en cuanto a anchura. No han pensado que no es demasiado buena idea tener una horma muy ancha en la parte delantera para que el pie no se mueva. Y en la parte trasera, que es donde son más inestables las zapatillas con placa de carbono, pues le han dado un poquito más de anchura. Y la verdad es que creo que es como mejor está funcionando Saucony o la Saucony, porque son zapatillas, a diferencia de otras consideradas un poco más radicales, en las que se permite aterrizar de talón. Como digo, son muy amables, no son inestables para la categoría. Si las comparamos con una zapatilla tipo Triumph o Ride Daiso, pues sí, pero como digo, son bastante estables dentro de la categoría, gracias también a la anchura, a la densidad del Powerwrap PB. Y en cuanto al rebote, están un poquito por detrás de Nike, están ahí, un pelín por detrás diría yo que las Adios Pro, pero es que luego tienen muchísimas otras ventajas, como la estabilidad, la homogeneidad, lo fácil que es hacerse a ellas, y la durabilidad es uno de los puntos que más me gusta, o que creo que es lo que hace a una Saucony Endorphin Pro 2 o incluso a esta Pro Plus una compra mucho más lógica para un corredor popular. Y es que estas zapatillas duran entre 1/3 y el doble más que unas Adios Pro o unas Vaporfly Next, etcétera, etcétera. Tiene una suela bastante protegida. Vemos que todo el perímetro está protegida por un caucho así en color plata que cubre todas las zonas de máximo desgaste. En la parte delantera tenemos dos tiras negras muy firmes. Lo que hace estas tiras negras es garantizar la estructura de la parte delantera para que lo que es el efecto speed roll, que es el impulso, la transición y el impulso delantero, se mantengan a pesar de que llevemos muchos kilómetros con las zapatillas y haya cierto desgaste. Lo que hace es garantizar la homogeneidad del desgaste y que no vamos a notar que perdemos eficiencia cuando llevemos 400 o 500 kilómetros con la zapatilla. Como decía, media suela y suela exactamente igual que su hermana, la Endorphin Pro 2. Y lo que cambia es el upper, claramente. Se le ha quitado estructura. Vemos que tiene un diseño parecido en cuanto a que tienen el logo en la parte delantera, pero el Endorphin Pro es un logotipo termosellado. No es demasiado grueso, pero lo suficiente para dar un poquito de estructura. Pero en la Endorphin Pro Plus va sublimado, va como pintado. No tiene ningún elemento estructural. Vemos que el contrafuerte no existe, mientras que en esta sí que tiene un poquito de contrafuerte. Y esencialmente lo que han hecho es quitarle toda la estructura del upper y cambiarle, digamos, la manera de densificar la malla. Mientras que en las Pro 2 tenemos una malla de una sola capa donde hay muchos agujeros en la parte superior de los dedos, en la Pro Plus lo que tenemos es el mismo dibujo. Son agujeros más cerrados, pero son mucho más numerosos. Así que vamos a ahorrar peso porque esos agujeros al final van a ser más ligeros que lo que es la malla cerrada que abunda en la Pro 2. Y la ventilación va a ser un poquito mejor en la Pro Plus que en la Endorphin Pro 2. Pero bueno, ambas zapatillas son muy buenas en ese sentido. No hay muchas más cosas que decir. Sí que es verdad que la lengüeta he hecho en falta que vaya unida en los laterales. Es una cosa que hay que ajustar muy bien cuando te las pones. No tiende a moverse si te la ajustas bien, pero bueno, en un triatlón
Es algo que no recomendaría mucho en triatlón precisamente por eso y porque le falta un tirador trasero. Otra de las cosas, como veis, tiene la inexistencia de un contrafuerte hace que esto pueda adquirir unas formas raras, como que se chafe. Hay que tener mucho cuidado al guardarlas, no poner peso encima, no pisarlas para quitártelas, etcétera, etcétera, porque esto con el tiempo, como adquiere una forma rara, puede llegar a rozar. Aunque no tenga estructura, puede llegar a tomar unas formas que no son las mejores. Sí que es cierto que sujeta muy bien porque tiene una especie de piel vuelta en la parte trasera que sujeta muy bien y roza muy bien con el calcetín para que este no se mueva. Y luego tenemos esencialmente la misma plantilla, 4 milímetros de EVA para no generar calor, con un strobel bore de varias densidades en formas concéntricas para percibir más amortiguación y más estabilidad. Es una zapatilla con un rebote marcado, se nota el rebote, quizá no tanto como en otras zapatillas, pero claro, el producto en general es mucho más completo. Así que nada, una zapatilla para competir si queréis unas Saucony, muy rápidas. Son un poquito más eficientes que la Endorphin Pro 2. Y nada, como todas las Endorphin nos han encantado. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.